Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos de vuelta junto a Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Bien, feliz de estar de vuelta y nada, partir por agradecerle a la Maida Didburn que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Yo creo que todo el rato, sí. O sea, la Maida la verdad es que se pasó. Espero que también ustedes, todos los que están en la casa, hayan disfrutado, porque también esto permite que podamos tocar temas que probablemente nosotros no los teníamos como en carpeta. No, pues no lo teníamos en carpeta porque, bueno, cada uno pastelero tus pasteles, sí. Y ella entonces ha abordado temas que se escapan de nuestras capacidades, además. Exactamente. Pero gracias a la Maida estuvimos presentes a pesar de estar ausentes, porque nosotros estábamos en el sur de Inglaterra, pero ya volvimos y ya prontamente vamos a emprender rumbo en algún momento no tan cercano, así que vamos a estar acompañándolo todos los domingos hasta que nos toque viajar y ahí dejaremos algún reemplazante. Exactamente, cuando nos toque viajar, cuando nos toque hacer viaje en el tiempo de verdad, buscaremos algún reemplazante. Exactamente, pero hoy día vamos a viajar en el tiempo, en el espacio, vamos a hablar de ese mundo helénico, que aprovecho de pasar el dato, en marzo nos vamos a Sicilia, así que si hay gente que nos quiere acompañar, nos puede contactar, que es probablemente uno de los lugares que tiene las mejores ruinas griegas, efectivamente, que obvio no están en Grecia, porque Grecia se expande. Y por eso hoy día vamos a hablar precisamente de ese momento, de la expansión del mundo griego y de una figura fabulosa. Fabulosa, y esa mítica. Expansión es héroe, es leyenda, es mito, es Dios, es de todo. Es magno. Es magno. Ahí está. Es magno. Así Alejandro que vamos a hablar Magno. de nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Así que, claro, vamos a retroceder en el tiempo y bastante. Tenemos que ubicarnos en el siglo IV antes de Cristo, que no es menor. No, pues no es menor todo lo que tenemos que retroceder. Siglo IV antes de Cristo, y tú, claro, decías, es el momento en el que esta Grecia se expande, y esa expansión de Grecia va a venir de la mano de Macedonia, que precisamente no era de las polis tradicionales que uno tiene como en mente. Claro, si nosotros pensamos en Grecia, siempre estamos pensando en Atenas, Esparta, básicamente esos conflictos que uno tiene en la cabeza. ¿Ya? Claro. Esto es, digamos, un reino, digamos, de segundo orden en esa mirada, pero que va a cambiar y que va a tomar preponderancia. Claro, va a tomar preponderancia y va a ser con la figura del padre de este Alejandro Magno, que es Filipo II de Macedonia, cuando se inicia en el fondo la consolidación de Macedonia como un reino fuerte. Filipo II va a hacer muchas modificaciones, va a poner fin a muchas de las luchas que habían tribales, en el fondo las disputas por el poder. Piensa tú que él accede al poder luego de que mueren sus dos hermanos, y sí, mueren, claro. o sea, asesinados. Eso por una parte. Además, Filipo II va a reorganizar o organizar el ejército con una caballería, con una infantería, y ese va a y le va a dar una categoría profesional también. Claro, una estrategia como un ejército permanente. Y eso, bueno, en gran medida es lo que le va a permitir después a su hijo Alejandro la gran hazaña. Y esa gran hazaña también va a ser un sueño heredado por su padre, que era la conquista del Imperio Persa. Claro, y ahí hay que decir que con respecto al Imperio Persa, el mundo griego tenía sangre en el ojo. Claro. Y tenía una sangre en el ojo no menor, particularmente con lo que erróneamente se le denominan las guerras médicas, Claro. ya, que no tiene nada que ver con medicina, pues, porque No, es una cosa claro, que uno dice las guerras médicas, te imaginas, o sea, Claro. tiene que ver con estas guerras contra los llamados medos, pero es un error porque los medos va a ser uno de los pueblos que de alguna manera quedan debajo del mundo persa. La guerra es contra los persas. Claro, se debieran llamar las guerras greco-persas, ¿no? Esa Claro. sería la denominación, pero bueno, quedan y han pasado a la historia como esas guerras médicas, donde efectivamente los persas arrasaron con los griegos, destruyeron incluso los templos, la Acrópolis, y entonces... No, y además eso está muy, muy documentado. Pensemos que es como el origen de la historia. Tenemos a Heródoto por una parte, tenemos a Tucídides por otro, contando precisamente esa hazaña, eso que tenemos en la mente, que ahora a nivel cómics 300 está como
Claro, a flor de piel. exactamente. Sí, pues eran estas guerras, en el fondo, por el surgimiento de lo que fue este imperio persa aqueménida, que había tenido como fundador y como grandes personajes la figura de Ciro el Grande, después de Darío, y que, bueno, logra crear un imperio gigantesco y que efectivamente se enfrentan con los griegos. Y entonces, efectivamente, como tú decías, quedan así como con sangre en el ojo. Y entonces va a ser, porque uno podría pensar, ¿qué le podría pasar por la mente a este Alejandro, un joven Alejandro? Porque hay que pensar que Alejandro además, y eso contribuye en el fondo como A su al mito. mito. Va a morir a los 33 años. 33 no es menor. Unos porque es días como- antes de por cumplir eso. 33. O sea, casi 33, digamos, la de Cristo. Claro, Porque uno se claro. imagina como que hay un karma con respecto a los 33. Claro, exactamente. Entonces, poquitos días antes de cumplir 33 años, muere. Y en el fondo, en 10 años, este Alejandro logra crear este imperio que en el fondo va a ir, si uno piensa desde lo que es Grecia, después por el continente africano, Egipto, y que va a llegar a abarcar hasta, en el fondo, la India, lo que hoy día es Pakistán, queda dentro de lo que va a ser los dominios de Alejandro Magno. Este hombre que en esos 10 años va a fundar más de 70 ciudades. Todas se llamaban... Sí, o sea, con un ego profundo, porque las van a Alejandría. denominar a todas Alejandría. Claro. O sea, nosotros tenemos hoy día en la retina Alejandría en Egipto, que probablemente es la que se perpetúa en el tiempo y que pasa a ser además uno de los lugares favoritos precisamente del propio Alejandro, pero súper original, le pone Toda Alejandría, Alejandría, claro. y con apellidos, porque le Sí, ponen po. Alejandría y el nombre del caballo, alguna, en fin. Exactamente. Bien curioso. Es curioso, pero yo creo que tiene que ver con un poco Su personalidad. su personalidad y con la concepción que él mismo tenía, o sea, su concepción de sí mismo. ¿Ya? Que va a tener mucho que ver con cómo lo educaron. Claro. Va a tener una madre, las madres siempre le dicen a los hijos que son el más lindo, pero no solo le va a decir que es el más lindo, sino que le va a inflar, podríamos decir, estos ímpetus un poco mesiánicas, digámoslo en ese sentido. O sea, tú eres el elegido, tú no eres ni siquiera hijo de tu padre, tú eres hijo de los dioses. Claro. Así que Olimpia va a tener mucho que ver en esa concepción y podríamos decir esa autoestima Tan altamente elevada o soberbia, podríamos decir en ciertos aspectos, del propio Alejandro. Claro, claro, porque y uno, por eso te decía, uno podría preguntarse qué puede haber pasado por la cabeza de este joven Alejandro para pensar que iba a ser capaz de conquistar este mundo persa. Pero la verdad es que, bueno, la idea viene de su padre. Sí. Hay que entender que, claro, Filipo va a consolidar la fuerza de Macedonia, va a lograr someter al resto de las poleis griegas, de las polis griegas, va a crear la Liga de Corinto, que en el origen era algo así como un tratado de paz, en el fondo, entre las Pero polis. que luego se va a convertir en una liga defensiva en contra de... Claro, que tiene ese objetivo común, en el fondo, de ir a enfrentar a este imperio persa. Entonces, eso por una parte, o sea, hereda, podríamos decir, del padre este sueño. Y Filipo no solo eso, sino que lo que tú decías, Filipo se casa con esta Olimpia de Epiro, o sea, hace una buena alianza matrimonial, y de ese matrimonio, bueno, nace Alejandro en el año 356 a.C. Y efectivamente, esta Olimpia es un personaje del que de verdad no se sabe mucho. No. Pero lo que se dice La es que leyenda, ha trascendido a la realidad misma en torno a su persona. claro, que era una mujer que además se le llamaba la reina de las serpientes, ¿no? Que seguía Que era súper supersticiosa, ritos además. órficos, exactamente. Y claro, que era ambiciosa, era dominante. Ella decía descender de Aquiles y por otro lado, Filipo II decía descender de Hércules. O sea, ya por ahí... podríamos decir, un matrimonio heroico, o sea, absolutamente. descendiente de héroes. Pero ella va a insistir posteriormente, y ahí está siempre la duda, de que Alejandro no es hijo de Filipo, sino que es hijo de Zeus. ¿Ya? Claro. O sea, es más, lo convierte en un héroe per se, porque al ser, en el fondo, semidios, es un héroe. Por eso es el caso. Exactamente. Entonces, no, y además que se dan cosas, o sea, la vida de Alejandro está como rodeada de estas cosas que probablemente contribuyeron a esa concepción que él tenía de sí mismo. El día que nace, de hecho, Filipo tiene 3 victorias, ¿no? Una en batalla
y 2 en las Olimpiadas, que precisamente en ese momento estaban ocurriendo cuando se produce el nacimiento de Alejandro. Entonces era como, en el fondo, una señal de que efectivamente ese día había nacido un grande, ¿ya? Y entonces, claro, Olimpia va a comenzar surge esta especie como de rumor de que además, por una parte, Alejandro podría ser hijo de un faraón egipcio que había arrancado y que estaba precisamente en esa zona. Nectanebo, que había arrancado precisamente porque los persas estaban asediando Egipto. Y entonces habría llegado al reino de Macedonia, se habría quedado un tiempo en Macedonia y en el fondo este Nectanebo habría convencido a Olimpia de que engendraran un hijo que finalmente dominara al mundo persa. Y entonces una idea es que efectivamente podría ser hijo de ese faraón y de hecho eso concuerda con el oráculo. Claro. Porque posteriormente cuando Alejandro llega a Egipto, es más, la fascinación por Egipto era profunda y sobre todo con la educación, que después vamos a hablar un poco más de la educación de Alejandro que él había tenido. Y claro, va a ir a visitar el oráculo y el oráculo va a afirmar, sí, eres hijo de Amón, o sea, eres hijo de Dios, claro, pero eres hijo del Dios Amón, o sea, eres de esta tierra. Y por lo mismo se convierte en faraón y eso de alguna manera va a abrir, porque la última dinastía es precisamente la ptolemaica, que tiene que ver con la sucesión posterior a Alejandro, cuando se divide en el imperio que va a construir, que es gigantesco, entre sus generales. Claro, esa es la última dinastía que va a reinar en Egipto y que es la hasta que termina... Cleopatra VII. Exactamente, la Cleopatra que todos tenemos en... La Cleopatra, porque la verdad es que Cleopatra hubo muchas. Sí, pues partiendo hecho, por la hermana de Alejandro se llamaba Cleopatra. Claro. Hay muchas Cleopatra, pero cuando pensamos en Cleopatra de Egipto, también hay muchas. La Cleopatra famosa, la que representó Liz Taylor, digamos así, esa Cleopatra. Liz Taylor y Richard Burton, ¿no es cierto? Es precisamente Cleopatra VII. Claro, que era de esta dinastía de origen macedonio que va a reinar en Egipto. Entonces, eso por un lado. O si no, también, claro, la idea de que habría sido el propio Zeus el que seduce a Olimpia, que ya habría visto, en el fondo, una especie de rayo penetrándole por el vientre y que ahí habría engendrado... Por el vientre, no sé. Bueno, eso es lo que ella dice, po. Bueno, pero es que, es más, ahí cuando dicen que los dioses cuando bajan, si te miran es suficiente. No es necesario nada más. No es necesario nada más. Qué tremendo. Zeus era de armas tomar. Claro. Así que bueno, está esa idea. Y resulta que Filipo II va a repudiar a Olimpia. Y Olimpia, bueno, se retira a Epiro. Filipo se vuelve a casar, tiene nueva descendencia. Y eso un poco va a complicar la relación entre padre e hijo. Porque de hecho, en un banquete, Filipo en una oportunidad hace un brindis, ¿ya? Y brinda y dice, bueno, ahora voy a brindar por el legítimo heredero, haciendo referencia al medio hermano de Alejandro, ¿ya? Y entonces ahí peleas, problemas. Y por esa razón es que también se dice que Olimpia habría estado involucrada en el asesinato de Filipo, ¿ya? Del padre de Alejandro. Y no solo de Filipo, de varios más, sí. De su mujer, de sus hijos llamados legítimos, o sea, se hizo cargo de cualquier piedra en el camino para el hijo. Claro, de eliminar cualquier obstáculo, ¿ya? Porque claro, era común, en el fondo hay que situarse en la época, era común los asesinatos, las disputas políticas, y entonces claro, cuando se produce la muerte de Filipo, fue precisamente en el matrimonio de su hija Cleopatra, o sea, la hermana de Alejandro, a la que había casado con su tío, con el rey de Epiro. En medio de la celebración de este matrimonio, se produce el atentado y Filipo muere. Y entonces ahí está la idea de que podría haber tenido algo que ver Olimpia. Y, como tú decías, Olimpia se va a encargar de eliminar a varios, y Alejandro, por su parte, también pues, va a eliminar a los primos, en el fondo, cualquiera que pudiera querer disputarle el poder. Se va a hacer del poder. Ahora, es bien importante lo que tú planteas, hay que darle el contexto de la época, y cuando nosotros analizamos históricamente, digamos, hacia atrás mirando en el tiempo, la violencia era la forma de hacer política, y eso es hasta ayer. Cuando digo ayer, estamos hablando de final del siglo XVIII. Y por eso es tan importante la invención del concepto de la democracia liberal, que básicamente lo que hace es reemplazar la violencia física por el voto. Y esto es algo súper importante porque efectivamente quien valida la violencia no es democrático. Porque la violencia fue la tónica. O sea, cuando nosotros pensamos, yo siempre digo que Game of Thrones
es una serie de ficción, sí lo es, pero es una serie muy real, por eso tuvo el éxito que tuvo, Claro. porque efectivamente habla de algo que era real, o sea, la realidad supera la ficción. Game of Thrones, donde se matan entre ellos, porque efectivamente es una serie donde mueren muchos protagonistas. La primera temporada uno queda epaté en el último capítulo precisamente por eso, y eso te engancha porque tiene un realismo que probablemente muchas series de ficción no lo tienen. Tiene un realismo que tiene que ver con esa violencia. O sea, si nosotros vamos a la historia, por ejemplo, de Escocia, donde hay mucha inspiración de Game of Thrones, bueno, ese tipo de matanza existe Claro. en forma permanente. O sea, Invitar a eso gente era la a un política. banquete, a una comida y Invitarlos todos y matarlo a todos. O sea, la Claro. Red Wedding tiene un antecedente en esta Black Dinner, por ejemplo. Claro. Entonces era lo común. Pero claro, cuando se produce la muerte, también se va a producir como una sublevación de algunas polis, pero Alejandro va a lograr aplacarlo y tomar el control. Y Alejandro había sido preparado para ser el perfecto heleno. Pero me vas a contar y vamos a hablar precisamente de la educación de Alejandro, porque yo creo que es un capítulo, una parte Importantísimo. muy importante, pero lo vamos a hablar después de comerciales. Vamos y volvemos. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, junto a Bárbara Bustamante, hablando nada más y nada menos que de Alejandro Magno, que no tiene nada que ver con Carlos Magno, no son familiares. Pues pensé lo mismo. Una vez tuvimos un alumno que nos preguntó, habíamos hablado de Alejandro, después hablamos de Carlos Magno y si eran parientes. Si eran parientes. No, hay una cantidad de siglos que los separa y Magno es el grande. Magno es el grande, eso es lo Ya, que hay que varios entender y que personajes es una son denominación. los Magno. Hay varios que tienen el apelativo de Magno, ¿sí? Y eso hay que entender que en el fondo es a la posteridad que se les da. Él nunca se llamó a sí mismo como Alejandro Ahora, Magno. Su ego lo habría permitido. No, por supuesto, pero claro, pero en el caso de Alejandro, ya desde tiempo de los romanos Sí. romanos empiezan a referirse a él como el Magno. Sí, pues. Es Así que la que- admiración va a ser tremendamente permanente en el tiempo y de hecho lo van a emular incluso hasta tiempos, digamos, casi contemporáneos. Claro, pues la idea de porque es probablemente el primero en concebir esta idea de un imperio Un imperio universal. Exactamente, un imperio que fuera universal. Y en eso, que es otra de las cosas que tenemos que hablar, y vamos a hablar de la educación, pero solo para dejarlo mencionado, en eso va a ser súper importante la idea que tiene Alejandro de poder expandir todo lo que venía del mundo griego, o sea, toda la cultura griega, expandirla por este imperio, pero tomando ya de este Oriente también, en el fondo, sus características, sus costumbres y que se diera la fusión de estos dos elementos. Y eso es a lo que se le ha denominado, en el fondo, el periodo helenístico. Claro, helenístico que siempre me acuerdo de don Héctor Herrera Cajas, que lo explicaba maravillosamente cuando decía que era cuando lo griego se viste de Oriente. Sí, pues. Efectivamente. Entonces eso ocurre con Alejandro. Entonces esa idea de ese imperio universal es algo que siempre van a querer emular No, y hasta muchos hoy de día, los o sea, personajes si que tú lo vinieron después de él. piensas, estos conceptos que tienen que ver con el concepto de globalismo que están presentes hoy día, tienen que ver con esa visión que ya está presente en el siglo IV antes de Cristo. Así que bueno, y toda esa visión
tiene que ver, como decíamos antes de la pausa comercial, con el hecho de que a él lo prepararon y lo educaron para ser este perfecto heleno. Y eso significaba que, por un lado, tenía que todo el rigor, podríamos decir, espartano, por un lado, y todo lo que tenía que ver con la cultura ateniense, o sea, la mezcla de esos dos elementos. Y ahí va a tener el mejor profesor, o sea, el mejor profesor posible a nivel histórico digamos, de toda la historia. Va a tener como profesor al más grande de todos los grandes, Aristóteles. nada más ni nada menos que Aristagirita. Exactamente. Y Aristóteles, cuando uno dice el más grande, es aquel que pensó todo y lo pensó primero. Porque de Aristóteles en adelante no hay quien en filosofía pueda desligarse de él, Sí, pues. ya sea para seguirlo o ya sea para contradecirlo. Pero es imposible, no ir a Aristóteles. O sea, Aristóteles es la fuente misma. Y por lo tanto, ese hombre que lo pensó todo va a educar a este joven, que además no debe haber sido fácil educarlo, porque probablemente Alejandro era un joven que tenía esa llama interior tan elevada, que debe haber estado pensando en salir a lo práctico rápidamente, y aquí era un hombre tratando de enseñarle de lo teórico. ¿Ya? Claro, pues, o sea, como siempre conversamos, y Aristóteles le hablaba del acto, de la potencia, de la sustancia, de los accidentes. Este tiene que haber estado pensando en las tácticas militares, tiene que haber estado pensando en la formación de un imperio. Y entonces, claro, no tiene que haber sido fácil. De hecho, al parecer no se llevaban tan bien, y la relación finalmente, bueno, va a terminar bastante mal. Pero claro, va a recibir la educación de Aristóteles. Aristóteles le va a enseñar, en el fondo, esa idea, o lo va a educar bajo la idea, bajo ese concepto tan griego que era el concepto del arete, que tenía que ver con el ser el mejor entre todos, pero un ser mejor muy basado en el concepto de la virtud. La virtud y la verdad, el concepto de la aletheia, es decir, la verdad, este concepto de educarse para el camino de la verdad, la paideia como concepto, y que evidentemente tiene que ver con fortalecer las virtudes y intentar aplacar los vicios. Y eso también se va a mostrar en la vida de Alejandro, porque Alejandro va a ser una figura bastante ambivalente en muchos aspectos, porque por un lado va a ser tremendamente, duro y podríamos decir tiránico en ciertos aspectos, pero por otro lado va a ser magnánimo. Entonces va a tener esa templanza que va a aparecer en ciertos momentos que uno esperaría un otro comportamiento. Ahora, tampoco le va a temblar la mano cuando le tiene que temblar, o sea, va a ser una figura con, hoy día podríamos decir luces y sombra, pero tremendamente humana en ese sentido de la racionalidad humana, porque cuando nosotros nos decimos lo humano, bueno, ¿qué caracteriza lo humano? Lo caracteriza precisamente la libertad y el autocontrol. O sea, lo humano implica poner la racionalidad por delante, que la razón sea la que dirija a la voluntad. Claro. ¿Ya? Eso es lo humano, porque lo no humano es que la voluntad te guíe, ¿ya? O sea, hacer lo que quiera, la persona que dice lo que quiera, más allá de que si es bueno o malo, no poner la razón que sopese, es precisamente lo inhumano. Entonces, va a ser muy humano en ese sentido, Sí. va. Claro, por eso es este personaje que tiene, como podríamos decir, esas luces, esas sombras. Siempre, históricamente, han habido quienes lo han admirado, pero también hay algunos que han hablado terrible respecto a la figura de este Alejandro. Así que, bueno, recibe la educación de este Aristóteles, se va a educar o va a asistir a las clases a las que iba Alejandro con Aristóteles, también el que va a ser su alter ego, ¿ya? Que es la figura de Hefestión, ¿ya? Y ahí hay que decir que es el propio Aristóteles también el que lo introduce en la literatura, ¿ya? Y en Homero, la Ilíada, y se va a transformar como en una especie, podríamos decir, como el libro de cabecera de Alejandro Magno. Y él, junto con Hefestión, van a intentar emular, claro, parecerse a Aquiles y Patroclo, un poco hacer esa cosa simbiótica que además, si uno lo mira, tanto en la Ilíada de Homero, que efectivamente la muerte de Patroclo va a provocar la irracionalidad por una parte del propio Aquiles. Podríamos decir que en la vida del propio Alejandro, la muerte de su alter ego va a provocar su decadencia y su fin también. Claro, y va a mandar a asesinar al médico que trató a Hefestión, o sea, imagínate.
Y entonces, claro, buscaban esa idea como me pareciese. De hecho, cuando ya inicia, en el fondo, su trayecto para ir a enfrentar a los persas, Van a ir lo a que él Troya. quería, claro, él quería ir a enfrentarse directamente con Darío III, era en ese momento el rey de reyes ya de este imperio persa aquemenida. Entonces, claro, inician el trayecto y cuando ya entran en la península de Anatolia, una de las primeras paradas, evidentemente, va a ser Troya, donde, porque Alejandro tenía probablemente un muy buen bla bla, ¿no? O sea, un muy buen discurso, pero también es de esas cosas como de esos actos simbólicos. Sí. ¿no? Entonces, una ofrenda a Poseidón, a Atenea, visitar las supuestas tumbas de Aquiles y Patroclo. Entonces hacía esas cosas que impresionaban en el fondo a los hombres y a los miembros de su ejército. Bueno, es que ahí es bien importante entender que con la formación humanista que él tenía, comprendía muy bien que religión y política estaban muy unidos. Y por lo tanto, todos estos actos que parecen simbólicos, en realidad son actos que tienen un fin político muy profundo, ¿ya? Y que evidentemente obedece a esa idea de que se ha visto como el elegido y que todos estén dispuestos a seguirlo, porque seguirlo no es simplemente... Hay que dar el contexto de la Dimensionar, época, sí, dimensionar. O sea, a ver, esto es una aventura a pie y a caballo por un territorio muy desolado, hay que pensar en la cantidad de población mundial que había en ese tiempo, la cantidad de ciudades, cuando hablamos de ciudades, son ciudades pequeñas, pero entre medio hay desierto. O sea, esto es algo realmente que implica que el ímpetu de corazón y de espíritu esté tan exaltado para poder estar dispuesto a algo que placentero no es. No, pues imagínate, Y miles de además kilómetros. puedes perder la vida. O sea, Claro, perder la vida, frío, calor, hambre, o sea, y recorrer miles de kilómetros, enfrentarte en batalla. O sea, realmente imaginárselo es... no, es como que- heroico. O sea, absolutamente. Impresionante. Claro, y ahí, cuando inicia el viaje, todavía estando en la península de Anatolia, antes del primer enfrentamiento con los persas, es cuando se produce la leyenda del nudo gordiano, que probablemente es la mejor historia que tiene Alejandro Magno. Sin duda, porque ahí en la ciudad de Gordio había en el fondo este nudo que era en agradecimiento a un favor en el fondo dado por Zeus y que juntaba las flechas y en el fondo el carro con un El nudo yugo. que era absolutamente imposible de desatar. Y como en todas estas leyendas se planteaba que aquel que desatara el nudo iba a conquistar literalmente el mundo conocido. Y muchos intentaban desatar el nudo, que era No, imposible. claro, era imposible. Y Alejandro mira el nudo, agarra su espada y lo corta. Claro. Entonces dice, tanto monta. Es decir, da lo mismo. Da lo mismo desatarlo o cortarlo. Lo importante es separar la cuerda y yo Claro. resolví el problema. Exactamente, y por eso es que hoy día, hasta el día de hoy, se habla cuando uno dice de resolver el fondo del nudo gordiano, es cuando un problema que tú no le ves solución hasta que lo logras mirar desde otra perspectiva y entonces tanto monta, tanto importa, da lo mismo cortar o desatar. Y eso también va a quedar muy grabado y hay que pensar que, imagínate después, o sea, Fernando el Católico... No decimos mucho tiempo después, es mucho tiempo después. Claro, o sea, estamos siglos. hablando del siglo IV antes de Cristo y Fernando el Católico estamos hablando del siglo XV. Claro, muchísimos siglos después, Fernando el Católico va a ser uno de los admiradores de Alejandro Magno y él va a tomar esta idea del tanto monta que está incluida en el escudo de España. Si uno se fija, está el yugo, está la flecha, están las cuerdas de esa talla y la idea de que él e Isabel la Católica en el Pesan fondo, lo mismo. Pesan lo mismo, claro. Da lo mismo. Da lo mismo, exactamente. Así que, bueno, muchas leyendas, pero el tema es que, claro, él iba en búsqueda de enfrentar a los persas. Y entonces van a venir los primeros enfrentamientos, donde la primera es en el río Granico, donde no se enfrenta directamente con Darío III, pero gana. Y está a punto de morir, porque Alejandro usaba un casco que era muy Bueno, se característico. notaba al po. tiro. Bueno, pero en toda la guerra, y incluso hasta, podríamos decir, hasta muy avanzado el arte de la guerra, en la guerra el líder quería destacarse. Si nosotros pensamos, no sé, yo siempre, uno mira la guerra medieval y tú dices, esta gente no tenía estrategia, porque además tenían el estandarte, lo que se llama Claro. el gonfalón, donde decía, aquí estoy, si no me ves, veme. Claro. ¿Ya? Y aquí en el caso de Alejandro tenía un casco con plumas blancas, que además deben haber sido plumas
difíciles de conseguir, Claro. porque no cualquiera tenía, o sea, mostrando la distinción. Pero aquí estoy. Claro, y entonces él con gran ímpetu se lanza y estuvo a punto de morir y le salva la vida uno de sus más cercanos colaboradores, que era Clito el Negro. La verdad es que después con el tiempo a Clito el Negro no le va a ir muy bien porque Alejandro va a terminar asesinándolo. Pero en esa oportunidad Clito le salva la vida. Entonces, en esa primera batalla gana, pero no logra el enfrentamiento directo con Darío. Después va a decidir bajar por la franja, podríamos decir, de Siria, Palestina, Israel, hoy día llega incluso hasta Gaza, y ahí es donde va a ir a Egipto. Él Sí, tenía, y ahí como va a te tener, decía, porque en general una cosa bien importante que hay que plantear que en la medida que él va avanzando, no le va a costar tanto que acepten su paso, porque básicamente su paso es un paso liberador en ciertos aspectos del mundo persa. Pero sí cuando pasa por ahí, por Tiro, por Gaza, va a tener en el fondo más disputas, pero en Egipto poca. No, en Egipto fue un paseo, entró como un paseo triunfal, o sea, los egipcios lo recibieron, podríamos decir, con los brazos abiertos por el hecho de que él Porque el era enemigo de tu enemigo es tu amigo. Claro, y porque él era un admirador De Egipto, sí. Va a mantener en el fondo las costumbres, la religión. Como decíamos antes, él va al oráculo de Sigua, el oráculo le dice efectivamente tú eres hijo de Amón y por lo tanto él se proclama faraón. Se ponen las dos coronas del Alto y el Bajo Egipto. Claro, y están las representaciones usando Alejandro las dos. Y además que las representaciones tiene ficciones egipcias, o sea, que evidentemente es la forma artística, pero un poco hoy día se alimenta también de esa duda si habría sido o no en parte egipcio. Claro, así que le es fácil. Y ahí es cuando funda la ciudad de Alejandría, que se va a transformar en uno de sus lugares favoritos. De hecho, se dice que él mismo dice que en el momento que él muera quiere ser enterrado en Alejandría. Y ahí es interesante porque frente a Alejandría está la isla de Faro. Y ahí se va a empezar a construir lo que es el faro de Alejandría, que va a pasar a llamarse de ahí en adelante, todos los faros se van a llamar faros precisamente por eso. Ya, hoy día el faro no existe, era una de las grandes, podríamos decir, de las maravillas del mundo antiguo, que aquí el propio Alejandro va a visualizar varias de ellas. O sea, aquí va a tener que ver injerencia directa, pero posteriormente él va a entrar a Babilonia y va a ver también los jardines colgantes de Babilonia, que son esas cosas que están en la retina y que nadie se las realmente imagina porque son cosas perdidas. Claro, exactamente, las maravillas del mundo antiguo. Así que bueno, va a estar un tiempo en Egipto, pero finalmente decide ir a lo que, en el fondo, vamos a lo que nos convoca, ir en búsqueda del enfrentamiento con Darío III. Así que deja Egipto, probablemente sin imaginarse que no iba a regresar nunca más, y se interna, podríamos decir, hacia Asia, y va a venir el primer enfrentamiento ya directo con Darío, que es la batalla de Isos. Y que no es menor porque el propio Darío había elegido este lugar un poco para atrapar a los griegos, digamos, a los macedonios, atraparlos entre un río, entre el mar y las montañas, en el fondo como encajonarlos. Pero precisamente esa elección del lugar va a ser lo que va a condenar al propio Darío, porque los persas eran muchos más en número, pero precisamente ese escenario geográfico va a impedir que la superioridad numérica no sirviera de nada, no le sirviera de nada, y por lo tanto Alejandro, siendo muchos menos, finalmente van a ganar, porque además la estrategia de los macedonios va a ser, y de Alejandro en particular, va a ser romper las filas e ir directo, de frente, y eso va a hacer que Darío arranque. Darío en las dos batallas importantes que son la batalla de Iso y la batalla de Gaugamela, Darío III va a terminar arrancando. O sea, cuando ve a Alejandro acercarse, o sea, romper la fila y ir directo al ataque, Darío en su carro, y su guardia personal media vuelta y soldado que arranca. Sirve por otra vuelta, pero en este caso soldado que arranca y arranca dos veces, pierde el piso para ser gobernante. Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar de eso de vuelta a comerciales. Vamos y volvemos. Agricultura TV.
Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Bárbara Bustamante, hablando de Alejandro Magno, y estamos precisamente en esas batallas en las que se va a enfrentar a Darío y que Darío va a intentar, de hecho, va a huir. Y en la primera huida es bastante increíble porque va a arrancar sin pensar en nada, porque va a dejar atrás a su madre, a su mujer y a sus hijas. Así es, y quedan en el fondo cautivas de Alejandro. Y ahí cuesta comprender en el fondo, porque uno puede decir, pucha, la cobardía de este Darío III. Piensa tú que la superioridad numérica que tú decías que, claro, la elección no fue la correcta, pero hoy día se dice que el ejército persa eran alrededor de 200.000 efectivos, o sea, esa cantidad de personas frente a 30.000 de Alejandro. Entonces uno dice, podría haber sido un paseo. Claro, ¿cómo hacerlo tan mal? ¿Cómo hacerlo tan mal? Pero así fue, y claro, quedan estas mujeres cautivas, ¿ya? Y ahí hay otra de las leyendas que hablan en el fondo de la personalidad que tenía Alejandro en el momento en el que se encuentra, en el que va en fondo, a presentarse frente a la madre, la suegra, o sea, la madre, la mujer y las hijas de Darío III, porque él va en compañía de Hefestión. Claro, y Hefestión era más alto y van a creer que él es Alejandro y se van a hincar, a arrodillar frente a Hefestión. Y Alejandro, en vez de hacer la corrección, va a decir, sí, da lo mismo, tanto monta claro. Tanto. Es otro Alejandro. Exactamente, es el otro Alejandro. Y entonces, bueno, a partir de ahí, Darío III va a tratar de negociar. Claro, pero Alejandro las va a tratar súper bien. Sí, las va a tratar bien, y en eso, claro, mostraba en el fondo que era este personaje que podía ser sumamente magnánimo. Y entonces Darío III va a intentar negociar con él, le va a ofrecer territorio, le va a decir, tú puedes reinar de aquí a acá, después le va a decir, puedes incluso ocupar el título de rey de reyes hasta la zona del río Éufrates. Y bueno, a todas esas propuestas Alejandro... le ofrece hasta la hija. Claro, que te puedes casar con mi hija. Alejandro a todas contesta que no. De hecho, las respuestas al parecer eran además también bastante irónicas, ¿ya? Y nada, pues él lo que quería era el enfrentamiento y quería derrotarlo en el campo de batalla. Así que no va a acceder a ninguna de las propuestas y va a buscar el nuevo enfrentamiento. Y ese enfrentamiento ya el definitivo va a venir en la batalla de Gaugamela, donde nuevamente Darío III va a salir arrancando. Y cuando Darío III arranca, claro, su ejército se desbanda, pierden totalmente la moral, y para Alejandro le resulta fácil finalmente vencerlo. Y ahí que hay una tablilla que está escrita en cuneiforme que relata ese momento. Y que está en el Museo Británico. Sí, pues como tantas otras cosas. Como tantas cosas. Que por lo demás, el cuneiforme no lo leemos nosotros. Uno ve una tablilla así como con unos puntos y unas rayas, pero efectivamente cuenta de esa batalla. Claro, y que en esa batalla, en el fondo que en el mismo campo de batalla, Alejandro habría sido proclamado rey de reyes, ¿ya? Que eso era el máximo. Estaban diciendo, nuestro rey de reyes huyó, perdió el piso para ser gobernante, y por lo tanto ahora eres tú. Pero evidentemente aquí las cosas se van a complicar porque van a haber otros que también quieren ser llamados rey de reyes, y por lo tanto este llamado Besos va a perseguir a Darío, le va a dar muerte y se va a proclamar a sí mismo rey de reyes, por lo que Alejandro, siendo rey de reyes, tenía que eliminar al otro rey de reyes y va a decidir perseguir a Besos. Claro. Pero además va a honrar a Darío. Claro, cuando se encuentra, en el fondo, porque él lo que quería era el enfrentamiento con Darío. Y sí, lo sale a buscar, pero llega tarde. Porque como tú decías, claro, Besos, que era uno de los sátrapas de Darío III, finalmente lo asesina. Y cuando encuentra el cuerpo de Darío III, lo va a honrar,
Se dice que él, en el fondo, con su propia capa, va a cubrir el cuerpo, va a decidir, en el fondo, honrarlo y enviarlo hacer el rito funerario, todo el rito entregar funerario el cuerpo a la madre para que pudieran enterrarlo como correspondía y con la misma grandeza de personajes como había sido, no sé, pues Ciro o Darío el Grande, ¿ya? Llevarlo a Persépolis y de ahí, no sé. Pues. El propio Alejandro, luego de que triunfa en esta batalla de Gaugamela, va a tomar el control de Persépolis, va a hacer la entrada en Babilonia y va a visitar, por ejemplo, la tumba de Ciro y le va a rendir honores a Ciro, la tumba en Pasargada, ¿ya? O sea, él, en el fondo, señalando además que no era un asunto personal, en el fondo, contra Darío III, sino que él honraba también lo que era la grandeza de estos persas aqueménidas y él quería proclamarse como en el fondo quería ser considerado como un legítimo descendiente, ¿ya? De toda la grandeza de ese mundo. Y entonces, claro, pero llega tarde y decide vengar la muerte de Darío. Claro, y ahí es donde podríamos decir ya sus propias tropas no entienden, porque dice, vale, un momento, ya ganaste. Está muerto. Ya está muerto, lograste tu objetivo. Y ciertamente ahí va a perder un poco el rumbo, porque ahí es donde debió haber parado y haber consolidado. Es más, ya había básicamente llegado a la misma Babilonia, o sea, que esa entrada impresionante, porque Babilonia era el gran sueño y tiene que haber sido una ciudad inmensamente sofisticada para esa época. Entrar por esas murallas que están en parte en hoy día los museos alemanes, en las ínsulas de Berlín, están precisamente parte de estas murallas Istares de Babilonia, que uno dice, no lo puedo creer. Que además los alemanes hicieron todo, porque las trajeron, las dividieron en cuadraditos, las marcaron, las rotularon, las volvieron a armar, y eso lo hicieron con las murallas de Babilonia, con el altar de Pérgamo, el museo de Pérgamo, que es donde están las dos cosas. No hay palabras para ese museo, o sea, no hay palabras. Impresionante. Pero además lo hicieron después, de vuelta con Ausimbel, ya en el siglo XX, cuando se hizo la represa de Asuán, iban a inundar este templo, que es un templo magnífico, cavado en la montaña. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron los alemanes? Dividieron en cuadraditos la montaña completa. Y la trasladaron. Entonces uno va hoy día a Abu Simbel y lo ve completo, pero Abu Simbel no está donde estaba. Donde estaba está debajo del agua. Claro. Impresionante. No, impresionante. Y gracias a Dios que lo hicieron, porque además hay que pensar cuánta destrucción se ha producido en el tiempo en aquellos territorios que hoy día, bueno, son en gran parte están en Irak. Piensa lo que significó el grupo terrorista ISIS, tremendo. Así que por un lado hay Pero que Babilonia tiene que haber sido una cosa extraordinaria. Y los jardines colgantes. Sí. Bueno, y ahí yo le doy un punto a Oliver Stone, que hizo esa película que es bien mala, hay que decirlo. A mí no me gustó para nada, pero la entrada a Babilonia es magnífica. Sí, porque ¿cómo se habrán sentido Alejandro y sus hombres al momento de enfrentarse a la puerta de Ishtar? No lo habían podido creer. No, o sea, tiene que haber sido el lugar más sofisticado probablemente del mundo de ese momento. Y ellos llegan ahí, les va a dar sus días libres, y van a gozar para el goce y para el disfrute. No, además que él va a fomentar la mixtura y incluso legalmente les va a dar a todos sus hijos, que podríamos decir que eran ilegítimos, que habían surgido de estas uniones, los va a legitimar, buscando precisamente que haya mixtura en este concepto de ese imperio universal que tenía en la cabeza. Claro. Que no le importaba de qué raza fuesen, lo que le importaba es que fuesen hombres virtuosos. Ese era el concepto. Claro. que ahí es donde está el sello, podríamos decir, en esa visión aristotélico bien profundo. Claro, entonces él va a favorecer, y él mismo se va a casar, en varias oportunidades, Roxana, después se va a casar con la hija Barsine, que es la hija de Darío, Hefestión se va a casar con la otra hija de Darío, y él va a favorecer los matrimonios de los miembros de su ejército con mujeres en esta búsqueda de esa fusión de elementos entre lo griego y lo oriental. Pero claro, como tú decías, ahí es cuando empiezan los problemas con sus hombres, porque había logrado el objetivo y no se detiene. Finalmente va a lograr atrapar a Besos, lo va a terminar asesinando,
Y ahí, claro, el ejército dice, bueno, aquí tenemos que nosotros que ir en el fondo, A vengar a Darío. a vengar a Darío, O por sea, una parte. primero, Darío no era el enemigo de que estamos hablando, Claro, no estamos entendiendo nada. exactamente. Y después porque sigue y comienza Sí. a internarse cada vez más hacia el oriente, va a llegar a la altura del Mar Caspio, lugares de lo que hoy día, no sé, pues Uzbekistán, Turkmenistán, o sea, todos esos lugares, Alejandro va a recorrerlo y va a llegar hasta lo que hoy día es, en el fondo, Pakistán, ya internándose en territorio de lo que hoy día es la India, o sea, hasta el río Indo. Y ahí va a tener el problema que son muchos Muchos enfrentamientos. reinos. Claro, que no hay una unión, digamos, de Estado que sea fácil tomar a un líder y hacer caer a todo un territorio, sino que esto está fragmentado, por lo tanto es muy difícil. Claro, y ahí probablemente el enfrentamiento más famoso cuando llega a la zona del río Hidaspes, cuando se enfrenta con el rey Poros. Y Poros lo está peleando, o sea, imagínate, con el elefante. Imagínate lo que puede ser una cosa así. Y ahí de nuevo, la estrategia, ¿ya?, de este Alejandro, el fondo que es engañar a Poros, porque lo separaba a los dos ejércitos el río. Y entonces Alejandro hace campamento, prende fogatas, ¿ya?, hace como que está todo listo para que a la Al mañana día siguiente siguiente cruzar el río y el enfrentamiento. Pero no es así, sino que hace el campamento, hace como que y Lo ataca en la noche. baja por el río, cruza de noche y lo ataca por en el fondo, desprevenido. Pero Alejandro se da cuenta, o sea, siente una gran admiración de cómo se maneja este rey Poros en ese enfrentamiento. Y a pesar de que lo vence, le pregunta cómo quiere ser tratado. Y él le dice como un rey, pues. Claro. Y efectivamente le permite que siga siendo rey, que evidentemente que hay un punto en ese concepto de este imperio universal, el hecho de permitir mantener las costumbres, permitir mantener ciertas cosas, en tanto haya en el fondo una lealtad hacia el propio Alejandro. O sea, es una especie de vasallaje previo a lo que era el vasallaje, porque es una institución propiamente medieval, pero Claro. el concepto de rey de reyes implica que si él es el rey de reyes, hay otros reyes, pero esos reyes están por debajo del rey de reyes, o sea, ese Claro. es el concepto. Exactamente. Así que, bueno, tiene ese enfrentamiento. Él quería seguir avanzando, pero ahí ya el ejército le dice, no, o sea, ya, volvamos. ¿Ah? Piensa tú, se habían pasado 10 años, 9 años desde que habían salido a Macedonia. Esa gente, si tenía familia, o sea, ya querían regresar. Y se le produce como un motín, una sublevación, y entonces, bueno, se va, podríamos decir, a taimar, muy al estilo Aquiles. de Aquiles. Se va a refugiar en su tienda varios días sin comer, sin salir, y bueno, y finalmente accede. Y se van a iniciar la construcción de algunas embarcaciones para bajar por el río Indo y hacer salir la por vuelta mar. por mar. No todos, hay mucha parte del ejército que tiene que volver a pie, y eso es lo que explica que muere también gran cantidad del ejército de Alejandro en ese regreso. Y logran llegar a Persépolis, y finalmente llega a la ciudad de Babilonia. Y ahí en Babilonia se instala, parte de su gente vuelve, pero ahí las cosas empiezan a andar mal porque se produce la muerte de Hefestión. Y Claro, como tú otra decías, depresión profunda que Claro. efectivamente va a ir de mal en peor, pero además va a tratar de cómo administrar todos estos extensos territorios, este extenso imperio que ha construido, ahora con menos gente, y cómo poner gente de la confianza. Hay que entender también el nivel de las comunicaciones de la época, Claro. la frustración de alguna manera de haber logrado tanto y de no poder mantenerlo. Tiene que haber sido realmente tremenda. Y claro, en ese contexto, después de la muerte de Hefestión y en esta potencial fragmentación que se estaba, digamos, dilucidando, va a terminar enfermándose, que no sabemos precisamente qué fue. Algunos dicen que lo envenenaron, otros dicen que lo picó un bicho. Bueno, Habría es sido súper malaria. simple. En el mundo, malaria, por supuesto, en el mundo sin antibióticos, la vida humana era tremendamente frágil. La vida humana es frágil. Lo que pasa es que hoy día nosotros hemos eliminado de la ecuación hasta el concepto de la muerte. O sea, si algo tenemos claro es que nos vamos a morir. Pero hoy día, no sé si el mundo lo tiene tan claro. No es que no se van a morir, se van a morir igual, pero no quieren pensar en la muerte. Claro. No quieren pensar en la muerte y tampoco quieren pensar en la enfermedad, porque hoy día, en el fondo, existe las múltiples posibilidades de poder, en el fondo, corregir y más bien mejorarse frente a una enfermedad. Entonces, cuando nosotros pensamos en el mundo sin todos los remedios que nosotros tenemos, la vida era una fragilidad inmensa. O sea, sin antibióticos te morías de un resfrío. Sí. O sea, piensa en el COVID. ¿no? Sin antibióticos habría sido una hecatombe. Como Terrible. fue en muchos otros casos
pandemias similares, digamos, pensemos en la fiebre, la gripe española. Claro, no, sí. Sí, pues sí que bueno, va a estar 2 semanas más o menos agonizando y muere en Babilonia en el año 323, como decíamos al comienzo, unos días antes de cumplir los 33 años. Y se cuenta, que eso debe ser leyenda, pero se cuenta que en el momento previo a morir le habrían preguntado ¿a quién legas tu reino? Y él habría contestado al mejor. El problema es que ese al mejor no había, porque inmediatamente que se muere empieza la lucha por el poder. Porque todos se sentían que eran mejores. Claro. Y entonces empieza la lucha por el poder y entonces este imperio que logra crear del imperio de los más grandes en el fondo de este mundo antiguo, el más grande probablemente del mundo antiguo. No, y si uno lo mira, por ejemplo, geográficamente y toma la extensión del imperio que construye Alejandro y lo pone sobre el imperio napoleónico, es mayor en extensión. Sí, ¿Cachai? claro. Y así suma y sigue, porque Europa es muy pequeño. Claro. Entonces, esto de adentrarse en Asia son extensiones inmensas. Sí, pues el imperio ruso probablemente. Claro, el soviético mayor. va a ser probablemente, y sí, el soviético el más grande de todos los En imperios extensión, sí. jamás forjados. Claro, así que este es uno de los imperios más grandes de la historia, pero que, claro, paradójicamente dura muy poco tiempo, o probablemente podríamos decir que es el que dura menos tiempo, Sí. ¿ya? Porque la verdad es que a la muerte de Alejandro se divide, empiezan las luchas, van a estar como 40 años peleando después, hasta que finalmente se produce la división entre sus diádocos, entre los generales, y claro, de ahí lo importante es lo que va a ocurrir En Egipto, Ptolomeo. con Ptolomeo, y ahí entonces que se inicia esa dinastía tolemaica, y tan trascendente es la fecha de la muerte de Alejandro que los historiadores, en el fondo, en esta idea como de dividir la historia en periodos, aunque una cosa como metodológica, toman la fecha de la muerte de Alejandro para decir que a partir de ese momento es que se inicia el periodo helenístico, o sea, desde la muerte de Alejandro Magno hasta Cleopatra. Y hay que comprender en el fondo que cuando Roma conquista Corinto. Claro, los romanos van a tomar. En el fondo, Van a decidir hacerse griegos. Claro. Sí, eso es impresionante, porque ahí tú te das cuenta que esta extensión en territorio de la idea griega va a ser tan extensiva y tan atractiva que posteriormente Roma lo toma, y por eso nosotros hablamos del mundo greco-romano como una unidad. Y por eso, precisamente en Sicilia, porque efectivamente Roma parte en Roma, y Roma se extiende por la península itálica, y a la medida que baja, la presencia de la Magna Grecia era abundante, y ahí es donde deciden hacerse griegos, y bueno, y Claro. eso llega hasta nosotros. Claro, pues porque la tradición greco-romana es uno de los pilares que De nuestra conforman cultura la cultura cristiano-occidental. occidental. Así que la herencia de Alejandro está presente aquí, hoy día. O sea, está que no la vivito y vemos. coleando. Vivito y coleando. Sin lugar a dudas. Súper entrete el tema de hoy. Y bueno, ya los vamos a estar acompañando la próxima semana, porque ya volvimos, y vamos a estar con ustedes todos los domingos acompañándolos a la hora del almuerzo. Así que gracias, Barbarita. Gracias a ti. A todos ustedes, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.